No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a esta clase. Este es un tiempo muy especial. Estamos hablando acerca de liderazgo. Es la sexta clase ya del cuarto módulo. Hoy vamos a estar hablando juntamente con la siguiente clase acerca de los principios de liderazgo. Pero quiero comenzar y vamos en realidad a hablar de tres clases. Son tres clases de liderazgo y la que vamos a hablar hoy es acerca de el liderazgo según Dios. Es importante hablar de esto porque hay muchas ideas acerca del liderazgo. Hay muchas ideas acerca de lo que es un líder y el mundo tiene una concepción muy torcida realmente de lo que significa ser un líder. Vamos a ver que, por ejemplo, en el mundo le llamamos líderes a los que son políticos. Tienen una carrera política, son alcaldes de una ciudad, son senadores, son presidentes, sin embargo, poco ejercen el liderazgo genuino, que fue lo que el Señor Jesucristo vino a modelarnos y también, por supuesto, que fue dejado escrito en la palabra. Desde el Antiguo Testamento vemos, desde el primer libro de Moisés, que es el Génesis, podemos ver cómo el Señor estableció el liderazgo de una manera tan diferente a como la estamos ejerciendo hoy en día. Entonces, el liderazgo es algo tan verdaderamente importante de entender y hoy vamos a hablar acerca entonces de cómo fue que Dios diseñó el liderazgo, para qué fue que Dios nos hizo y qué es lo que Dios espera de nosotros a través del desarrollo de nuestro liderazgo. Vamos a ir primeramente, quiero que me acompañes a Oseas, vamos a leer el capítulo 4, verso 6. Oseas 4, verso 6. Oseas está al final del Antiguo Testamento, de repente no es un libro que leamos con mucha frecuencia, es un profeta menor y el libro es bien pequeño y dice así: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Este verso es bien conocido, solamente que el libro como tal no es tan conocido. Pero este verso es bien conocido y desafortunadamente muchas veces es mal interpretado. Dice, pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Dios nos dejó a través de este profeta una clave hacia el desarrollo y el descubrimiento de nuestro propósito. La palabra dice que fue la falta de conocimiento. Mire qué interesante entonces. De aquí podemos concluir que no es Satanás el peor enemigo de la humanidad, no es las pruebas, no es el pecado el peor enemigo de la humanidad. La palabra dice que fue por falta de conocimiento que su pueblo fue destruido. Y cuando hablamos de conocimiento es muy interesante porque la raíz de la palabra conocimiento, hablándolo desde el hebreo, desde el idioma original hebreo, vemos que tiene la misma raíz de la palabra luz. Entonces, el conocimiento es luz. Y sin embargo, lo opuesto también es cierto. La falta de conocimiento, entonces, es oscuridad. Entonces, vemos que hablamos de estas dos palabras. Entonces, oscuridad es la misma palabra de ignorancia y en cambio, luz es la misma palabra de conocimiento. ¿Por qué es esto importante de saber? Porque sabemos que la palabra, por ejemplo, llama a Jesucristo la luz del mundo. Entonces, cuando la palabra dice que Jesús es la luz del mundo, nos está diciendo que el conocimiento que Jesucristo vino a traernos nos hace realmente caminar en luz. Es lo que nos va a liberar. De hecho, la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, si sabemos que Jesús es la luz del mundo, el conocimiento y la verdad vienen de parte de Él, al conocer la Escritura, al conocer el reino, los principios del reino, eso es lo que nos va a hacer realmente libres. Entonces, vemos en la tierra, esto es importante entenderlo, dos tipos de mundo. Es decir, cuando nosotros leemos la palabra, miramos que, por ejemplo, en español, la palabra mundo, cuando dijimos ahorita la luz del mundo, pero ¿a qué mundo se está refiriendo? La palabra habla de mundo de maneras distintivas, solamente que cuando miramos la traducción, estamos viendo la palabra mundo sin ningún tipo de diferencia. Es decir, cuando la palabra habla, por ejemplo, de la creación de la tierra, está hablando de la tierra física, es la tierra, es el planeta.
¿sí? El lugar físico, geográfico. Pero cuando hablamos de la palabra mundo, es el cosmos. Cosmos, escrito con K, significa la influencia gubernamental, o sea, los sistemas que están gobernando sobre ese lugar físico que se llama Tierra. Entonces hay una gran diferencia. Cuando, por ejemplo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. A lo que se está refiriendo, si lo miramos desde el original, no usa las palabras mundo y mundo. Se usa la palabra ustedes son de la tierra, o sea, son del planeta físico, o viven más bien en el planeta físico, pero no son de él. Porque ya hemos estudiado en los principios de cuando hablamos acerca del reino de los cielos, hablamos de que nuestra ciudadanía, según Filipenses 3:20, es de los cielos. O sea, venimos del cielo, solamente que fuimos puestos en la tierra para cumplir una función específica. También estudiamos claramente en Génesis 1:26, cuando hablamos acerca del reino y sus principios, dijimos que en Génesis 1:26 está la clave de la creación del ser humano. Tú puedes ir si quieres leerlo en la Biblia, lo puedes mirar, pero ya lo hemos dicho ampliamente, lo hemos estudiado y dice allí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que tengan dominio sobre los cielos, sobre los aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre las criaturas que se arrastran sobre la tierra. Es decir, Dios nos dio la capacidad de dominio y ese dominio fue la real intención de Dios para crear al hombre y a la mujer. Quiere decir que el hombre en realidad fue hecho por Dios para desarrollar liderazgo de una manera innata. Quiere decir, en el mundo se piensa, por ejemplo, que los líderes se hacen o los líderes se ponen por posición. Por ejemplo, si vemos que alguien es el jefe de un lugar, entonces decimos que él es un líder. Si alguien está siendo el principal de una escuela, está dirigiendo una escuela, es el director de ella, decimos que esa persona es un líder. Si alguien, por ejemplo, es el dueño o el fundador de un hospital o de una organización sin ánimo de lucro, entonces decimos que él es líder. Y consideramos que el liderazgo tiene que ver con una posición. En reinos de la tierra, por ejemplo, se considera que el liderazgo no es basado en una posición, sino por familia. El hijo del rey es líder por naturaleza. Por ejemplo, en la cultura griega se consideraba que las personas que eran nacidas para liderar tenían que tener ciertas características físicas. Mire qué impresionante esto. Por ejemplo, está escrito en la filosofía griega que una persona que era un líder tenía una nariz respingada, tenían labios delgados, tenía su cabello, era rubio, ¿verdad? Espero que se entienda el término porque como venimos de diferentes países, pero su cabello rubio, quiero decir amarillo, ¿verdad? También decía que, por ejemplo, sus ojos debían ser verdes. Y entonces si una persona, y además de eso la pigmentación de la piel debía ser clara para la persona ser un líder. Entonces decían, los dioses, porque esa era su percepción en Grecia, ellos adoraban muchos dioses y decían los dioses son los que deciden estas cosas. Entonces el que nace con estas características nace para ser líder, pero el que nace con una pigmentación diferente a blanco o los ojos negros o el pelo negro, entonces no es una persona que ellos hayan elegido para ser líder y por lo tanto a ellos les corresponde ser esclavos. Esta era la percepción que ellos tenían de liderazgo, pero vemos que está supremamente alejada de lo que Dios diseñó. Por esa razón hoy estamos hablando acerca del liderazgo según Dios. ¿Qué es lo que realmente Él dijo cuando creó al hombre? Y esa es la verdad, porque sabemos que la fuente de verdad es la Biblia. Entonces vemos como dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué razón nosotros somos líderes innatos? Porque cargamos la naturaleza de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y Él es líder por naturaleza. Dios es el Dios de la creación.
Él es el Dios que incentiva cosas, es decir, en Dios se inician todas las cosas. Por esa razón, cuando Él nos da su naturaleza, nos está dando una naturaleza de liderazgo natural en cada uno de nosotros. Y por eso es que toda persona en el planeta realmente tiene un líder adentro. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es desarrollarlo. Hoy vamos a hablar en la parte introductoria de la importancia de cómo tú te ves, porque yo quiero decirte que tú has llegado a este punto de la academia y se te han dado muchísimas herramientas, pero nada de eso queremos que se quede solamente en teoría, solamente en conocimiento, que tú puedas decir yo conozco ahora más de la palabra y puedas explicarle a otro, pero no lo vivas. Lo que deseamos es que tú vivas todo esto que se te ha enseñado hasta este punto y que tu vida realmente cambie, que tú puedas dar un giro de ser solamente un oyente, de ser solamente alguien que se sienta en la silla de una iglesia, de ser solamente una persona que es un miembro más de un lugar, a ser un líder en el camino del Señor. Un líder que no solamente va a ayudar en las labores o en las funciones ministeriales dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, fuera de las cuatro paredes, donde la sociedad te necesita. La sociedad tiene líderes que tienen pensamientos muy alejados de la palabra, como lo acabamos de mencionar. Entonces es necesario que de las iglesias, de los lomos de las congregaciones, de gente que sabe cuál es la verdad, salgan los líderes de nuestra sociedad. El problema que tiene la iglesia es que lideramos para adentro, pero no lideramos hacia afuera, no impactamos, no entramos a esas áreas donde es necesario un pensamiento diferente. Mire qué interesante lo que dice Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 dice allí, te voy a leer de la versión Reina Valera. Dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Se está refiriendo a personas que buscan las riquezas. Si lo leemos desde un poquito más arriba, dice desde el verso 4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, fíjate qué interesante, con el avaro, la persona que está detrás del dinero permanentemente, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, el avaro es avaro porque él en su mente está solamente en adquirir riquezas. Su mente no está en las cosas del reino, su mente no está en el crecimiento espiritual, su mente no está en hacerle bien a la gente, su mente está en acaparar, en llenar los graneros, como lo hizo aquel hombre que decía, he trabajado toda la vida, tengo mis graneros llenos, ahora sí, esta noche ya me voy a descansar y voy a vivir una vida en paz y una vida completamente en abundancia. Y el Señor se le presenta y dice, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y de quién? ¿En manos de quién va a quedar todo lo que tú trabajaste? Es decir, la mente de una persona determina la manera como esa persona vive. Y eso es lo que quiero transmitirte en este día. Tú puedes o pensar que naciste para nada, pensar que solamente naciste para tener una familia, para cubrir biles, para tener una posición X dentro de un trabajo, o puedes abrazar la idea de Dios y creer en tu corazón y en tu mente que tú fuiste llamado para hacer cosas grandes para la tierra, que tú fuiste llamado para solucionar un problema que Dios tenía y Él te mandó a solucionarlo en este momento de la tierra. Me fascina mirar el libro de Esther, una mujer que fue capaz de entender el propósito por el cual Dios la había llamado. Fue capaz de poner ese propósito por encima de sus propios intereses. Había una necesidad en su pueblo y Dios la había elegido, la había separado, le había dado la gracia y el favor delante del rey para que ella fuera la reina en ese momento, de manera tal que cuando el mandato se dio, Dios había preparado el camino para liberar a su pueblo. De la misma manera que lo hizo con Moisés al guardar en aquella canasta donde él, sin saber
se convertiría en el líder de su pueblo. Moisés, cuando se le presenta al Señor delante de él en aquella zarza, Moisés estaba simplemente pensando probablemente en que iba a seguir siendo pastor toda su vida. Había tenido años de desarrollo de ser pastor. Él se había alejado del pueblo de Egipto porque él había matado un egipcio. Él no soportó la injusticia de ver uno de sus hermanos, de su pueblo, haber sido maltratado por un egipcio, y él sale al rescate de ese egipcio. Él lo mata, y en una siguiente oportunidad, cuando ve dos de sus hermanos israelitas peleando, los trata de separar porque había un dolor dentro de él hacia el pueblo de Israel. Había una pasión, había algo que el Señor había atravesado, y eso se llamaba visión. Quizá él no lo entendía todavía, pero Moisés había sido llamado no desde el momento en que el pueblo de Egipto, el momento en que él fue aceptado en Egipto, sino desde el momento en que él fue creado. Dios lo mandó a la tierra con una pasión dentro de él para solucionar un problema que Dios tenía, y por esa razón él, en inglés le dicen he couldn't help it, no podía hacer nada contra ese sentimiento, contra eso que traía por dentro, y eso lo impulsó a matar a un egipcio y luego seguidamente a separar a dos hermanos del mismo pueblo, sin saber a dónde el Señor lo iba a llevar. Y entonces esta gente de Israel le dice, de su pueblo, los hebreos en ese tiempo realmente, le dice, nos vas a matar como mataste al egipcio. Y en ese momento le cae la idea en su pensamiento de que ya toda la gente sabía del asesinato, y él huye de ese lugar, se va y conoce allá una mujer de la cual se enamora, y luego está Jetro, su suegro, que le da trabajo, lo emplea como pastor de las ovejas, y Moisés estaba simplemente pastoreando ovejas. Tal como estuvo simplemente David en un momento pastoreando ovejas. Estaban ocupados en algo, pero ese no era el propósito final de su vida. Entonces Moisés está pastoreando ovejas, y el Señor se le presenta en aquella zarza y le dice, te he elegido para que tú seas el libertador de un pueblo, el libertador de mi pueblo. Vi su aflicción y ya no lo soporto más. Tú vas a liberar al pueblo. Y Moisés, lo primero que se le viene a la mente, estoy parafraseando, estar hablando conmigo. Quizá esto es para alguien más, no puedo ser yo. Yo soy corto para hablar, yo soy lento para hablar, tengo dificultades del habla. No puede ser a mí que me están hablando. Y el Señor le dice que efectivamente que era él, y le permite liderar junto con Aarón para que él no se sintiera solo. Así que el Señor, conociendo su debilidad, lo une con Aarón, y él es enviado a sacar el pueblo de Israel. La historia la conocemos. Él saca al pueblo de Israel, entran en el desierto, con la promesa de ir a una tierra que el Señor les había prometido. Yo quiero que tú me acompañes. Vamos a ir a mirar en Números, capítulo 14. Y estamos hablando de este gran líder que Dios había elegido y que tenía un corazón obediente a Dios. Y mira lo que pasa, él sale con el pueblo, y ya en otras clases hemos hablado acerca del capítulo 13, dijimos acerca de los espías que fueron enviados a reconocer la tierra. Sabemos que ellos regresan con un reporte equivocado, lo tocamos en dos clases, primero cuando hablamos acerca de la pérdida de visión en el módulo 2, y luego hablamos en el módulo 4, nuevamente lo tocamos en la clase del espíritu de Leviatán, cuando dijimos cuáles eran las consecuencias de escuchar los malos reportes o los reportes torcidos, equivocados, de personas que estaban en puestos de liderazgo. Mire qué interesante esto. No estábamos hablando de gente del pueblo. Los que trajeron el reporte habían sido personas elegidas dentro de las tribus. Ellos estaban representando la gente, como un representante hoy en día hace con los pueblos, las ciudades o con las comunidades. Se elige un representante, y ese representante está hablando por toda la gente que está dentro de esa comunidad o dentro del zip code o lo que sea. Entonces, esta gente eran representantes del pueblo, o sea que eran personas que se les había dado una posición de liderazgo. Pero ellos van, y al no poder entender, al ver con sus ojos naturales, al no tener realmente la visión atravesada en sus corazones, como sí lo tenían Caleb y Josué, dan un mal reporte. Y
desafortunadamente vierten eso sobre la gente, empieza a esparcirse la noticia y ellos lloran y se van en contra de los líderes que realmente sí estaban conectados con la visión de Dios. Vamos a leer el capítulo 14 y dice: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés, Aarón, y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos regrese a Egipto. Vamos a saltar un poco y vamos al verso 10. Dice el del mismo capítulo 14. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda. Recordemos que entre esos versos bíblicos que saltamos, Caleb trata de hablar, pero ellos no lo oyen. Luego dice: frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos, voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Mira la respuesta de Moisés. Dice: Moisés le argumentó al Señor, el verso 13: recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de este país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También saben que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara, que tu nube reposa sobre tu pueblo y que tú eres quien los guía, de día como columna de nube y de noche como columna de fuego. De manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán: el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles, y acabó matándolos en el desierto. El 17, ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Quiero hacer una pausa acá para hacer énfasis en la importancia de conocer la palabra. Moisés no fue delante del Señor con palabras propias. Moisés fue delante del Señor, delante de su trono, hablándole de palabras que habían salido, que estaban escritas, palabras que él mismo había dicho. Es decir, que él había escuchado directamente de parte del Señor. En realidad, no que estaban escritas, porque estamos en Números, perdón. Eso sería más adelante, porque Moisés fue el que las escribió. Pero palabras que él había escuchado de parte de Dios. Dijo: tú dijiste que eras lento para la ira y grande en misericordia. Tú dijiste, Señor, que tú castigarías, no dejarías sin castigo al pecador, y en cambio castigarías la maldad de los padres sobre los hijos. Es decir, él estaba recordándole lo que ya él le había dicho. Y mira lo que logra él hacer. Verso 20, el Señor le respondió: me pides que los perdone, y los perdono. Pero juro a mí mismo y por mi gloria, que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. Voy a hacer una pausa, vamos a terminar de leer una porción de acá, pero quiero decir que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros una invitación de tomar un territorio. Puede ser que no sea una ciudad, puede ser que no sea un país entero, puede ser que no sea una comunidad tal como fueron llamados a ellos, pero cada uno de nosotros estamos siendo llamados a tomar una tierra.
Puede ser que el Señor te esté llamando a poseer la tierra de la educación. Puede ser que el Señor te esté llamando a poseer la tierra del arte. Puede ser que el Señor te esté llamando a liderar en la tierra de la esfera política. Y cómo es de importante cada una de estas áreas, ya lo hemos hablado, desde el módulo 2 venimos hablando de las áreas que impactan y que moldean la sociedad. Puede ser que el Señor te esté llamando al pastorado y no podemos voltearle simplemente la espalda. Te voy a decir por qué. Porque podemos hacer muchas cosas en la tierra. Puedes tú obtener muchos bienes, puedes tener una buena vida, pero jamás, jamás encontrarás plenitud, contentamiento, completación de tu vida en algo fuera de tu propósito. Dios te está llamando a conectarte con tu propósito y a impactar en el área en el que Él te esté llamando a impactar. Moisés no se quedó de pastor de ovejas, estuvo años allí, pero luego el Señor lo llamó a libertar un pueblo. Nehemías no se quedó de copero del rey, estuvo desarrollando allí un tiempo su función porque era necesario que él alcanzara a ganarse el favor y la gracia delante del rey. Pero la verdadera función de su vida, donde encontró su propósito, fue en la reconstrucción de murallas. Esther fue reina, pero ni esa mera posición hubiera llenado su vida de la manera que lo hizo el haber salvado su pueblo de la muerte. La completación del propósito de la vida de Esther estuvo en salvar la vida de aquellos a los que el Señor había llamado su pueblo. Tú y yo tenemos una asignación. ¿Cuál es tu tarea? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? Y cuando vas a mirar la tierra, ¿sabes por qué muchas veces desechamos el llamado que Dios nos está haciendo? Porque lo vemos grande, así como vieron aquellos espías, esa tierra con gigantes. Así como vieron esa tierra y dijeron, eso no lo vamos a poder nosotros alcanzar, no vamos a poder ganarles, nos van a aplastar como langostas, porque creían que no tenían lo que necesitaban para estar allí. Y entonces, como no tenían el set de pensamiento adecuado, el Señor toma la decisión y dice, esta gente no va a entrar a la tierra prometida. Y la pregunta es, ¿vamos a desechar la invitación de tomar aquella tierra? ¿Vamos a desechar la invitación de Dios para que nosotros podamos avanzar o la vamos a abrazar? Mira lo que dice el 14, verso 26. De Números estamos leyendo. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas, así que diles de parte mía, juro por mí mismo que haré que se cumplan sus deseos. Mire qué impresionante. Si recuerdas, leímos que dijeron que más les valdría haber muerto en el desierto, haber muerto y que hubieran quedado esparcidos o volver a Egipto. Esos eran sus pensamientos. Y mira lo que él decía, lo que dijo Dios, juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. También entrarán, entre otras, ellos no habían tenido mentalidad de opresión, ellos no habían sido oprimidos porque ellos nacieron en el desierto. Josué y Caleb no habían sufrido lo que sufrieron sus generaciones y ellos tenían por eso una mente libre. Y esto es importante entenderlo porque nosotros podemos quedarnos en la opresión, en lo que el sistema nos ha dicho, en las mentiras que el diablo nos ha dicho a través de nuestros padres, a través de líderes espirituales, a través de personas, de jefes que hemos tenido o de maestros en la escuela, que no podemos, que no sabemos, que no vamos a hacer nada en la vida, que otros sí pueden porque tienen lo que se necesita, pero nosotros no. O podemos desechar ese pensamiento de opresión. Recordemos que hemos hablado al transcurso de la academia, hemos hablado de que el pueblo de Israel fue liberado, pero no eran libres. Ellos fueron liberados a través de Moisés, de la misma manera que nosotros fuimos liberados a través de Jesucristo, pero el estado de libertad es una decisión en mi mente. Por eso Romanos 12:2, cuando te leí ahorita, decía que nosotros debemos ser transformados, que permitamos que seamos transformados a través
del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Y si Él te dice que tú eres el Hijo de Dios, y si Él te dijo y te está mostrando y revelando la verdad de su palabra, es porque tú ya tienes todo lo que necesitas para salir adelante, todo lo que necesitas para poder abrazar el propósito que Dios tiene para ti. Y déjame decirte que cuando Dios hace algo, Él no lo hace incompleto. Cuando Dios hace algo y lo pone en la tierra, ya le puso lo que necesita para poder salir adelante. Así que quiero leerte, un momentito, quiero leerte esta porción que está ahí en Romanos. Bueno, te lo voy a leer de esta versión. Dice, no vivan ya según en Romanos 12:2 que te mencioné, no vivan según ya los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar. Mire qué interesante. Cambien su manera de pensar. Es lo mismo que ser transformados, según la otra versión que leímos, para que así cambie su manera de vivir. ¿Cómo cambia nuestra manera de vivir? Cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Y luego dice, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Nosotros solamente podemos conocer la verdad de Dios cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. La gente alrededor te puede decir lo que sea, pero si tu pensamiento está en las cosas del reino, si tú has entendido que eres hijo y que no eres siervo, si has entendido que estás llamado a ser un embajador y no a ser esclavo del sistema, embajador de Cristo en lugar de esclavo del sistema, tu vida va a ser una vida productiva. Vamos a terminar esta porción aquí en Números 14, desde el 31 en adelante. Dice, también entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuestas su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Mire lo que pasa seguido de eso. Este es el resultado de cuando ya ellos escuchan el castigo del Señor en contra de este pueblo. Dice, los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné. Cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa, diciendo, subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. O sea, después de que Dios da el castigo, ellos entendieron que habían pecado y ahora querían nuevamente desobedecerle a Dios e ir a pelear en contra de los pueblos que ya el Señor no le iba a entregar. Y la tierra se las iban a entregar antes, cuando llamaron a reconocer la tierra. Pero después del resultado, después de su negación, después de que ellos desecharon la invitación, Dios dijo, ya no. Si el deseo de ellos es morir en el desierto, así mismo va a ser. Y ahora ellos querían ir a conquistar. Dijeron, hemos pecado. Y Moisés se las advierte y les dice, no vayan a desobedecer la orden de Dios, porque ya Él no está con ustedes. Y mira lo que dice el 43, tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos. Esto es lo que les dice Moisés, que los matarán a filo de espada. Como ustedes se han alejado del Señor, Él no los ayudará.
El 44, pero ellos se empecinaron en subir a la zona montañosa, a pesar de que ni Moisés, que era el líder elegido por Dios, ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en esa zona descendieron y los derrotaron, haciéndolos retroceder hasta Jormá. Ese es el resultado de nosotros despreciar o rechazar la invitación que Dios nos está haciendo a ir a un nuevo nivel, a ir a esa tierra que Él ya diseñó para nosotros. Recuerda cuando hablamos acerca de las cosas del reino que dijimos que todo fabricante cuando entrega un producto es porque ya lo ha probado y ya sabe que funciona como dijo que funcionaría. Hablamos en esa ocasión acerca de la compañía Apple y dijimos que el hecho de que cada uno de estos aparatitos tenga aquí el logo de la compañía, quiere decir que ya ellos han probado que tiene todo lo que necesita para funcionar como está especificado en las instrucciones. Dios es un Dios que no nos mandó incompletos. Él no hace cosas a medias. Dios no es mediocre. Dios bien sabía que era lo que tú y yo íbamos a desarrollar en esta tierra y nos mandó con el conjunto de elementos que íbamos a necesitar para poder ser exitosos en la tarea que Él nos está llamando a hacer. Así que quiero mencionarte que la intención de Dios entonces es habernos dado dominio y que la caída del hombre efectivamente ya sabemos que Él perdió ese dominio, pero también sabemos que Jesucristo lo recuperó. Entonces la asignación de Dios para el hombre no ha cambiado. La asignación de Dios para Adán era que ellos pudieran traer el reino de Dios a la tierra, que ellos fueran sus embajadores, los representantes. Y es la misma función o asignación que Él tiene para nosotros. Vamos a Mateo 4:17. Mateo 4:17, este es el primer discurso de Jesucristo. Y nos vamos a dar cuenta de que este discurso es equivalente a lo mismo que el Señor les dijo a Adán y a Eva. Cuando fueron creados Adán y Eva, dijo, hagamos al hombre, ya dijimos para acá, pero luego, ¿para qué? Pero luego dice, y los bendijo y les dijo, fructificaos, señoread la tierra, multiplíquense. Es lo que el Señor estaba esperando, que ellos se multiplicaran, que fueran fructíferos y que señorearan la tierra. Cuando habla de fructificación, no está hablando de tener hijos. La fructificación tiene que ver con manifestar en mi vida, a través de mi vida, lo que Dios ya puso dentro de mí. Dios lo puso dentro de mí, mi tarea es manifestarlo. Si yo he sido llamada a desarrollar liderazgo en las personas, entonces eso es lo que debo hacer. Y cuando yo lo hago, cuando yo soy parte de tu crecimiento espiritual, entonces yo estoy desarrollando mi propósito. Cuando yo manifiesto eso, estoy fructificando. Esos son los frutos que yo le voy a entregar al Señor cuando esté delante de Él. Entonces, mira lo que dijo Jesucristo, Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar su primer discurso. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué era lo que Jesucristo le estaba diciendo? El reino que Adán y Eva perdieron, estoy trayéndolo yo. Y el que está cerca de mí, está cerca del reino. Ustedes arrepiéntanse. La palabra arrepiéntanse significa cambio de pensamiento. La palabra arrepentirse significa cambio de pensamiento. O sea, si yo pensaba que esto que estoy haciendo era bueno, ahora cuando llega la revelación, la luz, el conocimiento de la palabra a mi vida, que es Jesucristo, y su reino y su evangelio, entonces yo cambio mi manera de pensar y sé que lo que yo estaba haciendo antes mal, ahora lo voy a hacer bien, porque entiendo cómo hacerlo. Y voy a cambiar mi vida. Por eso la palabra dijo, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Todo esto está relacionado. Entonces la intención de Dios es que tú y yo podamos vivir bajo la guianza del Espíritu y que podamos traducir la cultura de Dios a esta tierra. Por eso Él nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en definitiva, sabemos entonces a estas alturas de la academia, ya debe ser claro que fue enviado para que fuera establecido nuevamente el reino de Dios a la tierra. Entonces Jesús lo trajo, ese era su objetivo final y sabemos que Él lo dejó
para que nosotros pudiéramos relacionarnos. Entonces, a este punto entendemos que la religión no es la solución para el mundo. La solución para los problemas del mundo es entonces una relación en el reino de los cielos, una relación con el Rey, a través de la cual nosotros podamos manifestar los principios del reino. Muy bien, quiero mencionarte entonces que para nosotros poder ser personas de influencia, para nosotros poder desarrollar nuestro liderazgo, necesitamos dos elementos supremamente importantes. Uno de ellos es la actitud. La actitud. Acabamos de mencionar que tal como el hombre piensa de él mismo, así es él. Por eso, si nosotros observamos en la naturaleza animales como por ejemplo el león. El león tú lo puedes ver en medio de, si ves un documental por ejemplo de la National Geographic, lo vemos metido allí en medio de elefantes, perdón. El león lo vemos en medio de elefantes y él no tiene ningún problema con estar allí dentro de ellos. Es más, cuando él ve un elefante, él está pensando, ahí está mi almuerzo. El elefante tiene cualquier cantidad de veces más su estatura. Es muchísimo más grande que el león. Entonces vemos que el león no es el animal más grande de la selva. El león no es el animal más rápido, hay otros más rápidos que él. El león no es el más inteligente. El elefante es un animal muy inteligente. Pero ¿qué es lo que tiene el león que lo hace ver a un animal más grande y más inteligente que él como lunch, como almuerzo? Lo hace su actitud. La actitud que nosotros tengamos frente a las cosas hace la diferencia. La actitud que nosotros tengamos enfrente de las circunstancias que tenemos es lo que hace la diferencia. Yo te quiero mencionar algunas cosas con respecto a la actitud. La actitud es lo que distingue nuestro liderazgo. La actitud es la llave de la confianza de un líder. Es decir, cuando tú transmites un mensaje a alguien, si tú lo transmites con seguridad, si tienes una buena actitud frente a lo que está pasando, entonces estás transmitiendo confianza hacia las personas que tú estás dirigiendo. Es más, el liderazgo no significa tener personas que te sigan. O sea, el liderazgo no nace cuando una persona tiene seguidores. El liderazgo nace cuando alguien descubre para lo que fue hecho, para lo que el Señor lo mandó a la tierra. Y entonces esa persona caminando en su liderazgo motiva a otras personas. Entonces un líder está tan ocupado desarrollando su propósito, trabajando en lo que Dios lo llamó, que ni siquiera se preocupa de buscar seguidores, sino que la gente lo sigue porque se siente inspirado, se siente motivado, motivada a través de la vida de esa persona. Entonces, un líder no busca seguidores. Esto es muy importante entenderlo. La actitud de un líder es contagiosa. La actitud de un líder determina la atmósfera de la organización donde se encuentra. Y cada uno de nosotros está llamado a un área diferente y con eso vamos a culminar enseguida la clase. El liderazgo, la actitud en el liderazgo es algo natural, cuando la persona es simplemente algo que es innato en una persona que está desarrollando liderazgo. Él cuida su actitud. Y te quiero decir que el liderazgo es 20% entrenamiento y 80% actitud. Es decir, yo puedo enseñarle, una persona puede ir a seminarios y aprender cómo ser un líder, una persona puede ir y pagar a hacer congresos, ir a la universidad y tomar clases de liderazgo, pero si esa persona no tiene una actitud correcta, entonces de nada le va a servir. Puede ser un líder de posición, pero no un líder de influencia. Y Jesucristo nos enseñó, y vamos a mirarlo en Juan, en el capítulo 6, verso 26. Jesucristo nos enseñó acerca de esto. Mira qué interesante. Dice así. Voy a leértelo desde el 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y mira lo que él dice, 26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Es decir, Jesucristo tenía una actitud firme frente a ellos. Ellos
las personas lo seguían a él y él bien sabía que no lo estaban siguiendo porque querían cambiar su mente. Él bien sabía que lo estaban siguiendo por el beneficio. Entonces les dice, trabajen el 27, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Entonces, el Señor tenía una actitud correcta frente a la gente. Él no era hipócrita, no pensaba una cosa y decía la otra. No era una persona de doble ánimo. Mas en la siguiente clase vamos a estudiar la porción bíblica donde dice que Él enseñaba no como los maestros de la ley, sino como quien tenía autoridad. Jesucristo nos enseñó acerca de una actitud correcta frente al liderazgo. Él era una persona sincera y presta atención que la sinceridad no quiere decir que podamos ofender a otros. Él estaba hablándoles de lo que había en su corazón porque él lo conocía, pero no lo hacía de una manera pecaminosa y esto es muy importante entenderlo. Entonces, en esa porción bíblica vemos cómo el Señor evitó a toda costa trabajar con personas que no entendían la visión. Jesucristo vino a cambiar el mundo y a mí me impresiona pensar en esto, porque Él vino a cambiar el mundo, a establecer el reino, pero solamente trabajó con 12 personas y la multitud le seguía. Y dice, esto fue después de la multiplicación de los panes, dicen que lo buscaron. Y cualquier predicador, cualquier persona que abre una organización, que de un día para otro le lleguen 70 personas aproximadamente, que es lo que los teólogos dicen que fueron las personas que lo fueron a buscar a él. Entonces diría, uy, está creciendo la organización. No les van a preguntar por qué están aquí. No, les van a decir qué bueno que están acá. Pero Jesucristo sabía que detrás de esta gente la motivación no era el cambio. Y Él estaba buscando por gente que realmente se dejara cambiar en su manera de pensar, que se dejaran transformar. Él sabía que aunque después de que Él se fuera, Pedro iba a volver a pescar, cuando Él resucitare, Pedro iba a entender su propósito de vida e iba a ser capaz de morir por causa del Evangelio. Entonces, este es el tipo de personas que Dios está buscando. Ese es el tipo de liderazgo. Entonces quiero cerrar con estos pensamientos. El liderazgo no comienza con la gente. El liderazgo comienza contigo. Todos fuimos creados para liderar y diseñados para dominar. El liderazgo comienza en nuestra manera de pensar. Y me gustaría que estés tomando notas de esos pensamientos finales. El verdadero liderazgo es el descubrimiento de ti mismo, como lo descubrió Moisés en algún momento. La gente te seguirá cuando ellos reciban un sentido de significado para sus propias vidas. Jesús los llamó a cambiar al mundo. Es decir, Él les dejó un legado, les dejó algo que hacer. Él les dijo, yo me voy a ir, pero ustedes van a seguir y el Espíritu va a estar con ustedes y ustedes van a continuar la obra que yo comencé. Ese es un buen líder, el que está buscando desarrollar a otros, no el que está buscando a quién mandar, no el que está buscando sobre quién poner el pie, sobre quién señorear, porque entre otras la palabra nos llama a señorear los animales y las plantas, la tierra, pero no las personas. El buen líder no es aquel que levanta la voz para que todos lo escuchen. El buen líder no es aquel que está señalando los errores de los demás para juicio. El buen líder es aquel que es capaz de sentarse con alguien que se equivocó y reargüirlo en amor, como dijo Jesucristo que debíamos hacer. Entonces Jesús nos está llamando a cambiar el mundo y cuando tú abrazas el liderazgo verdadero de la palabra, el liderazgo genuino, tú empiezas a observar cómo tú le puedes servir a otros. Porque el liderazgo no se trata de ti, se trata de los demás. Finalmente, para cerrar, todos somos líderes en el área de funcionamiento. Todos somos líderes en el área de funcionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Todos somos necesarios. En algún momento en la academia leímos aquella porción de la Primera de Corintios en el capítulo 12, donde el apóstol Pablo habla de que somos miembros los unos de los otros. Unos tenemos un llamado, unos tenemos unos dones y unos talentos, otros tienen otros. Y dependemos los unos de los otros. Piénsalo como por ejemplo un carro. Un carro puede costar $80,000, $50,000, $30,000.
Pero así de caro como es todo el carro, pudiéramos pensar la parte más importante de ese carro es el motor. Pero piensa en la dependencia de ese motor, de la batería. El motor es caro, por supuesto, vale miles de dólares cuando la batería cuesta cientos, pero sin la batería el motor no funcionaría. La batería tiene que mandarle la electricidad al alternador para que el alternador se la pase al motor y de esa manera el motor funciona. Y todavía pensemos en aquel cablecito que sale de la batería y que está simplemente transfiriendo la electricidad. El motor tiene la capacidad de convertir esa energía que recibe en movimiento. La batería tiene el poder porque tiene la energía. Pero ni la batería ni el motor pudieran hacer nada si no hubiera aquel cable que cuesta un par de dólares para conectarlo desde la batería hasta el alternador, que es el que va a transmitir la energía. Aquel que solamente transfiere es supremamente importante porque sin él no funcionaría el carro. Y si pensáramos en esos elementos del carro, pudiéramos decir entonces es más importante el cable que el motor. No, porque tampoco sin el motor pudiera funcionar el carro. ¿Qué quiero decirte con esto? Todos somos miembros los unos de los otros. Todos son líderes en el área de su funcionamiento. El motor en su área, la batería en su área, el cable en su área. El área que sea que el Señor te está llamando a impactar, comenzando por tu comunidad de fe. ¿Por qué Dios te siembra en una comunidad de fe? Para que tú tengas las herramientas espirituales, para que crezcas espiritualmente. Porque cuando tú creces espiritualmente, tú puedes manifestar los principios del reino en tu vida. Pero por el otro lado, el área, la comunidad de fe es un lugar de entrenamiento. Tal como tú lideres en el área de los niños, en el área de la adoración, en el área de la televisión, en el área de las enseñanzas bíblicas hacia otros en casas de encuentro. Tal como tú atiendas las personas nuevas en la iglesia, tal como tú participes en las actividades de alcance que se hacen, eso es lo mismo que vas a trasladar a tu lugar de asignación, a tu llamado, a tu espacio de liderazgo. Así que quiero dejarte ese pensamiento en este día de que eres necesario para el reino y de que permitas que el Espíritu Santo trabaje en tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar a través de los principios y mírate como aquel león que no es el más grande, no es el más rápido, no es el más inteligente, pero es capaz de ir hacia a la zona grande, alcanzar, a tomar aquella presa grande, no importa su tamaño, porque él simplemente desarrolla el liderazgo con una buena actitud. Y el segundo elemento para terminar la clase es creer. Cree que Dios te está llamando. Ten una buena actitud y cree. Si tú tienes estos dos elementos, tu liderazgo va a ser un liderazgo efectivo.